Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 1. El día de hoy vamos a estar estudiando, hermanos, del versículo 12 al 14. Hechos, capítulo 1, del versículo 12 al 14. ¿Lo tienen? Muy bien. Es así la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a orar rapidito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque son nuevas cada día, Señor, tus misericordias para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque has permitido tú, Padre, que esta palabra sea predicada con libertad. Esta palabra, Señor, sea compartida con libertad. Bendice a tu pueblo, Señor, y sobre todo, Padre bendito, que lo que aprendamos el día de hoy quede impregnado en nuestras vidas, quede impregnado en nuestros corazones y que sobre todo, Padre, sea expuesto a los demás, porque la gente, porque el mundo, porque los que nos rodean necesitan de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ocupe su lugar, por favor. Vamos, pues. Tema para esta tarde, hermanos, lleva por nombre, así empieza todo. Así empieza todo. El propósito que se persigue con este tema, hermanos, es enseñar a la congregación los siguientes pasos que los discípulos cumplieron en la preparación a la llegada de la promesa del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que estarán de acuerdo conmigo en que todo evento, toda función, todo espectáculo, incluso toda fiesta o celebración comienza con preparativos, ¿sí? Todo eso, hermanos, comienza con un preparativo. Antes de la fecha en la que se va a llevar a cabo lo que acabo de decir, un evento, una función, una fiesta, una celebración, antes de la fiesta o antes de la fecha, perdón, se hacen reuniones. Antes de la fecha se planea. Antes de la fecha, ¿por qué no decirlo? Se distribuyen cargas, ¿verdad? Por ejemplo, pues tú vas a traer el mole, tú vas a traer los frijoles, tú vas a traer el chile colorado, qué sé yo, ¿verdad? Se distribuyen cargas y podemos decir, así empieza todo. Así empieza todo. El día de hoy, hermanos, desarrollaremos un tema. Vamos a hacer, voy a decir, permítame esta expresión, vamos a dar unos brinquitos para atrás. Vamos a ir al contexto, hermanos, tanto histórico como bíblico de la ascensión de Cristo, lo que ya hemos estado viendo. Si usted recordará, hasta el momento hemos visto, creo que ya son 5 temas. Creo que sí, vamos en el versículo 14, pero son unos 4 temas, ¿ok? Sí. Y en esos 4 temas ya hemos visto que Cristo estuvo 40 días hablando, enseñando. Ya hemos aprendido que Cristo hizo la promesa del Espíritu Santo. Ya hemos estado viendo que recibirían poder. Ya hemos aprendido también que ellos serían testigos. Y la semana pasada, hermanos, nos quedamos en que Cristo fue alzado al cielo. Y es aquí donde voy a empezar. Aunque Hechos no lo habla, aunque Hechos no lo especifica, en Hechos, el mismo Lucas, que ya aprendimos, escribió tanto Lucas como Hechos, en el Evangelio de Lucas menciona algo muy importante. Menciona algo, hermanos, que va a ser de mucho apoyo a lo que hoy quiero enseñarles. Algo que Cristo hizo antes de subir. Una acción, hermanos, que marcó una última pauta. Pero vamos a las escrituras
para que sean las escrituras que nos respalden. Lucas, capítulo 24. Ese no es el tema. Ese que sigue, hijo. Ese es el de la semana pasada. Lucas, capítulo 24, versículos del 50 al 52. Muy bien. Y estaban continuamente en el templo. Voy a leer versión Reina Valera también yo, Lucas 24, 50 al 52. Dice así, y lo sacó fuera hasta Betania. Y aquí viene lo importante que quiero transmitirles. Y alzando sus manos, los bendijo. Eso no lo menciona Lucas en Hechos, ¿sí? En Lucas en Hechos menciona que ascendió, pero aquí Lucas sí lo aclara. Alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Pero vamos a empezar por aquí. Alzando sus manos, los bendijo. Así empieza todo, hermanos. Así empieza todo. Esto es lo importante. Esto, hermanos, seguro estoy, da seguridad y da tranquilidad a los hijos de Dios. Una bendición. ¿Cuántos no recuerdan, aún siendo en el mundo, aún andando de vagos, aún siendo tremendos, aún siendo como éramos, cuando salíamos de casa, que mamá nos dijera, o papá, Dios te bendiga, que te vaya muy bien, Dios te bendiga? ¿Te sentías a gusto, sí o no? Algunos de nosotros, incluso en el contexto de la iglesia tradicional, antes de salir, le decíamos a mamá o a papá, normalmente a mamá, écheme su bendición. ¿Se acuerdan? Y luego nos santiguaban, ¿verdad? Écheme su bendición. Imagínate, mi amado, si eso sentías cuando lo hacía mamá o papá, y si eso sentías cuando lo hacían sabiendo que ibas a hacer cosas no muy agradables al Señor. Ahora imagínate, el Señor te da una orden, pero alzando su mano, los bendice. Seguramente, hermanos, ellos necesitaban esa acción de Cristo, porque ellos, si ustedes recuerdan, y por eso les decía que vamos a hacer mucho contexto, si ustedes recuerdan, ellos habían pasado por momentos complicados. Ellos habían tenido que aprender de mala forma que ya las cosas no dependían de sus fuerzas, que ahora, hermanos, necesitaban y necesitarían que Cristo los sostuviera. Entonces Cristo los bendice, mis hermanos. Yo por eso les comentaba al inicio de la serie de Hechos, es bien importante que unamos y que entrelacemos Hechos con Lucas, porque es muy importante tanto uno para el otro para lo que estamos diciendo. En Lucas remarca algo bien importante, como ya aprendimos. Lo remarca porque Lucas hacía mucho detalle a la narración. ¿Están de acuerdo? Lucas ahora está diciendo con sus manos levantadas, con sus manos levantadas. Para nosotros es muy común, ¿sí? Hacer oración o estar en las alabanzas con las manos levantadas. Me gusta mucho la frase que usa Julio, que dice que muchas veces para un cristiano es hasta un cliché. O sea, lo hacemos como por hacerlo, ¿sí? Lo hacemos tal vez porque algún día vimos a alguien que nos invitó o a alguien que consideramos más espiritual o a alguien que consideramos que le gusta adorar a Dios y como él levanta las manos, nosotros lo levantamos. Y un ejemplo bien claro,
¿Cuántas veces no nos ha tocado ver niños chiquitillos que como papá y mamá levantan las manos, pues también ellos? ¿Sí? Para nosotros puede ser entonces algo muy común. Pero Cristo, hermanos, al alzar sus manos y bendecirlos, está haciendo, acuérdense que Cristo a veces actuaba en el Antiguo Testamento. Y aquí eso es lo que está haciendo. Cristo, hermanos, está tomando el papel de un sacerdote. El sacerdote normalmente alzaba sus manos para bendecir al pueblo. Hay una imagen que yo la traía en las diapositivas. Hay una imagen que con esto se van a acordar todavía más. Mientras alguien tuviera las manos levantadas, el pueblo de Israel iba a ir venciendo. ¿Se acuerdan quién es esa alguien? Moisés, ¿sí? Pero iba pasando tanto el tiempo que se le cansaron las manos, ¿sí? Esa era una señal de bendición. Se le cansaron tanto las manos porque ya había durado tanto la batalla que otras dos personas, ¿se acuerdan quiénes? ¿Sí? Tenían que sostenerle las manos para que el pueblo siguiera saliendo victorioso. Entonces, al alzar las manos, es una señal de bendición para el pueblo. Era una señal, hermanos, que estaba haciendo un sacerdote. Ellos alzaban entonces las manos para bendecir al pueblo. Eso era también, hermanos, una forma de transmitir la bendición de Dios por medio de los sacerdotes. El que Cristo haya hecho esto, hermanos, tuvo una consecuencia o un impacto increíble. Aquí le va por qué. Y es que así empieza todo. Así empieza todo. Jesús nos bendice. Jesús asciende al cielo. Jesús desaparece entre las nubes. Jesús se fue. ¿Cómo estarías tú si estuvieras en ese momento? ¿Cómo estarías tú viendo que se ha ido tu maestro? Viendo que se ha ido tu sostén. Muchas veces, hermanos, si cuando tu pareja se va al trabajo, te pones triste, aún sabiendo que lo vas a ver en la tarde. Algunos se ríen porque cuando se va festejan, ¿verdad? Mira, no digo nombres, pero veo caras. Ni modo, a las que no se ponen tristes, ni modo. Pero de vida sí. Total. Ya me desconcentraron, hermanos y hermanas. Lo más lógico era pues que los discípulos estuvieran tristes. Lo más lógico era pues que los discípulos se quedaran desanimados. Lo más lógico era pues que los discípulos se quedaran llore y llore, lamentándose. Pero no fue así, hermanos. No fue así. Jesús los bendijo. Y así empieza todo. ¿Empieza qué, hermano Eri? La respuesta de los discípulos. Versículo 52 de Lucas 24. Hasta ahí. Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Gozo, palabra griega, chara, significa gozo, alegría, deleite, pero hace referencia, hermanos, a algo que sobrepasa. Es decir, más que contentos, más que gozosos, más que alegres. Eso es con gran gozo. Hermanos, esto alguien pudiera considerarlo como algo muy triste. Alguien pudiera considerarlo como una tragedia. El maestro se fue. El maestro ya no está. Solo por poner un ejemplo, hermanos, porque mientras desarrollaba el tema, vino a mi mente esta imagen, y para que nos quede más claro el punto, la gran mayoría de las despedidas son tristes, ¿están de acuerdo? Mínimo una lagrimilla, ¿sí o no? Para los que somos muy hombres,
De perdida, un sollozo, un suspiro o un lamento, ¿ah? Una cara larga. A nosotros como familia, hermanos, nos pasó cuando fuimos a llevar a Abby a Puebla. Ya me lo vuelve. Es lo más lógico. Es lo más lógico. Tanto Marvick, Odette como yo dijimos, nada de llorar. Nada de estar, para que no se quede más agüitada. Nada de que para la hora del momento, hermanos. Es lo más lógico. Porque es una despedida. Porque vas a dejar de ver a tu bebé. 2 años, ¿no? Sí, hermanos, estas personas, después de esta despedida, volvieron con gozo. Volvieron con gozo. Vamos pues, vamos a volver a Hechos. Hechos 1:12. Hasta ahí viví. ¿Se fijan como aquí dice nada más que volvieron? Por eso es bien importante Lucas, porque nos alimenta más diciendo, esto aquí dice nada más volvieron. Acá dice que volvieron con gozo. Los discípulos vuelven a Jerusalén, pero ahora, hermanos, vuelven ya sin su maestro. Fíjense cómo Cristo, hermanos, en su sabiduría fue preparando las cosas. Y quiero imaginar que él quería irlos acostumbrando a su ausencia. ¿Por qué? Porque lo sepultan, al tercer día resucita, ¿sí? Y luego después dice la palabra que iba y venía. ¿Están de acuerdo? Se les apareció de pronto estando encerrados y luego después se les apareció ya cuando estaba el Dídimo. ¿Quién es el Dídimo, hermanos? ¿Quién es el Dídimo? El que dijo, hasta no ver, Tomás. Muy bien. Significa gemelo. Es probable que tuviera un gemelo. Ese fue gratis, ¿eh? Ok. Cristo fue preparándolos, ¿sí? Tal vez él quería irlos acostumbrando a su ausencia. Pero después nos dice que 40 días él aparecía y desaparecía, ¿sí? Era más intermitente. Entonces Jesús los estaba preparando, hermanos, poco a poco, para ya no verlos. Así empieza todo. Así empieza todo, hermanos. Porque se escucha fácil, pero no fue así. Y menos para los discípulos. Ellos habían pasado, hermanos, 3 años, haciendo prácticamente todo con Jesús, lo recordaremos. Comiendo, predicando, viajando, incluso durmiendo en ocasiones juntos, pasando dificultades, atravesando por problemas, resolviendo conflictos. Pero no solo eso, ya habían pasado un nuevo tiempo, o sea, ya los errores ya habían quedado atrás, ¿sí? Ya las malas experiencias que los discípulos habían tenido antes de la muerte de Jesús, ya habían quedado atrás. Aquellos momentos donde los discípulos fallaron, aquellos los momentos donde los discípulos abandonaron al maestro, pues ya habían pasado, ¿sí? Ya la muerte de Jesús, hermanos, había quedado atrás. Ya su resurrección había cambiado las cosas. Los discípulos, hermanos, tal vez ya habían querido olvidar que la muerte de Jesús había echado al suelo todo. La Biblia lo dice, ustedes lo recordarán. Ellos lo habían traicionado. Ellos lo habían dejado solo. Pedro lo había negado. Ellos, hermanos, estaban molidos y devastados. Tanto que la palabra del Señor nos enseña que ya habían vuelto a sus actividades anteriores. ¿Lo recuerdan? El que Cristo resucitara fue para estas personas una nueva oportunidad. Entonces, como diciendo, ya el maestro ya me perdonó. Ya lo que me equivoqué ya pasó. Aquí estamos otra vez. Aquí está con nosotros. Nos ha enseñado. Nos está enseñando sobre el reino de Dios. Nos está enseñando y lleva 40 días.
Entonces, para ellos fue una nueva oportunidad. Pero ahora, una vez más, Cristo dice que se va. Pero ahora no solo por 3 días. Porque la primera vez les había dicho, me voy a morir, o sea, me van a matar. Pero no se preocupen. El tercer día resucito. Pasó. Y luego les dijo, voy a estar. Y estuvo 40 días y pasó. Pero ahora dice que se va. Una vez más, se despide. Los discípulos tal vez pensando, otra vez solos. Eso, hermanos, mueve emociones. ¿Por qué? Porque otra vez ya no van a tener a quién preguntarle. Otra vez, hermanos, ya no tendrían a su maestro para comer con él. Así empieza todo. ¿Por qué, hermano Eri? Porque ahora lo tienen que hacer sin él. Porque ahora son ellos los que tienen que hacer las cosas. Aquí, hermanos, todos los que estamos casados, vamos a reconocer esto que les voy a hablar, porque a todos nos pasó. Te casas y llegas a una casa con obligaciones nuevas. ¿Estarán de acuerdo? Antes, papá lo hacía. Antes, mamá cocinaba. Voy más allá. Antes, la luz se pagaba sola. El agua se pagaba sola. El teléfono se pagaba solo, etcétera. ¿Se pagaba solo, hermanos? Pues yo nomás le prendía y le apagaba. Y siempre había luz. Y siempre había agua. Vi en el Facebook hace tiempo a un joven que le manda a llamar a un fontanero. Y luego le dice el fontanero, ¿qué pasó, joven? No, pues es que quiero que me arregle el fregadero. ¿Pero por qué? Dice, pues mire, los trastos llevan ahí una semana y no se han lavado. ¿Cómo? Sí, pues yo conocí el fregadero, porque en la casa no duraba ni 3 horas. Yo dejaba los platos sucios y ya cuando volvía estaban limpios. Son ejemplos torpes, pero hermanos, son ejemplos reales. Llegas a una casa donde ya no está papá para que resuelva el problema, donde ya no está mamá para que cocine. Ahí es donde te das cuenta. Ahí es donde te enteras. Porque ahora tú sabes que si gastas, tú pagas. Que si se acaba, tú repones. Que si no hay, tú compras. Así empieza todo, hermanos. Porque ahora tienes que aprender. Tráigalo a la vida espiritual. Hermanos, cuando dejamos de tener nuestro sostén, nuestra vida cambia. Cuando dejamos de tener quien nos facilite las cosas, nuestra vida cambia. Porque tiene que cambiar. ¿Sí? Todo esto usted podrá decir, hermano Eri, ¿qué tiene que ver con mi vida? La palabra lo dice. Romanos 15:4. Gracias, hermano Dago. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de qué, hermanos, de las escrituras, tengamos esperanza. Aquí está la aplicación. Todo lo escrito, mis hermanos, tiene un propósito. Todo lo escrito está escrito para los creyentes de hoy. Es aquí, es en la palabra donde tú encuentras la paciencia. Es en la palabra donde tú encuentras el consuelo, por poner un ejemplo. Pero es en la palabra donde también tú encuentras la esperanza. Los discípulos, hermanos, van a aprender. Los discípulos van a aprender que tienen que esperar. Porque era la orden, ¿está de acuerdo? Váyase a Jerusalén y ahí esperen. Pero ahora, hermanos, van a esperar de una forma distinta.
porque antes esperaban asustados, antes esperaban escondidos, y ahora, hermanos, vuelven con gozo. Ellos experimentaron un cambio, hermanos. Esos hombres a los que Cristo, a los que su propio maestro en determinado momento les dijo, hombres de poca fe, ahora son hombres de gozo. Algo aquí más importante aún, hermanos. Escuchen, por favor. Vuelven con gozo. Van distintos. ¿Cuál es la diferencia, hermano Eri? Que antes no hacían caso. Antes no obedecían. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Antes no ponían atención. Porque si hubieran puesto atención, como lo pusieron los fariseos, cuando Cristo hablaba, no se hubieran escondido, no se hubieran asustado, porque sabrían, el maestro se va a morir, pero va a resucitar. ¿Sí? Antes no obedecían. Pero ahora, hermanos, la Biblia nos muestra que obedecen inmediatamente, ¿sí o no? Porque Cristo les dijo, ya me voy, vuelvan a Jerusalén. Ahora obedecieron inmediatamente, hermanos. En cuanto vieron a Jesús ascender, ellos vuelven inmediatamente a Jerusalén. Así empieza todo. ¿Cómo, hermano Eri? Con obediencia. Obedeciendo, hermanos. Ahí está el ejemplo de los discípulos. Insisto en esto. Antes de la resurrección, ellos respondían con desánimo e incredulidad. Era su tendencia, igual que la de nosotros, hermanos. Cuando pasó la crucifixión, cada uno se fue a su casa, ¿sí o no? Pero ahora todos vuelven juntos. Dice Pastor Miguel Núñez lo siguiente: el fruto de la obediencia es el primero que se puede ver en los discípulos. Yo quiero dejarles claro eso hoy. Así empieza todo, hermanos. Así empieza todo. ¿Cómo, hermano Eri? Con obediencia. Con obediencia. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo que les ponía de la casa. Y hagan recuerdo, hermanos. En casa de papás, papá te decía, te encargo que cierres las llaves del baño bien. Te encargo que apagues la luz. No gastes tanto papel. Esa pasta de dientes te debe durar un mes. ¿Obedecías? ¿Obedecías? Y le dabas al papel, ¿sí o no? Oye, pero se acabó de poner el rollo. Y le dabas, ¿por qué? Porque no te gustaba. Porque no lo pagabas tú. Lo cambio radicalmente. Después que tuviste tu casa, ¿haces lo mismo? Seamos honestos. Hasta le cuentas los cuadritos, ¿verdad? De papel. ¿Por qué? Porque es diferente, hermanos. Porque ahora aprendes que lo que papá y mamá te decían era por un bien. Ahora obedeces a sabiendas de que te vas a ahorrar papel, te vas a ahorrar pasta, te vas a ahorrar luz, qué sé yo, hermano. ¿Sí? Aprendes a obedecer. Y fruto de esa obediencia viene algo. ¿Qué, hermanos? Ahorro. Fruto de una evidencia hay una consecuencia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Obedecer. Y el obedecer, hermano, cambiará tu forma de ver las cosas. En la obediencia comienza todo. Pero ¿sabes una cosa? Con obediencia debe terminar todo. El mejor ejemplo, Cristo. ¿Dónde dice, hermano Eri? Filipenses 2:8. Cristo comenzó su ministerio con obediencia. ¿Están de acuerdo, hermanos? Él dijo que había venido a obedecer la voluntad de su Padre.
Él empezó con obediencia, pero fíjate cómo terminó Cristo. Filipenses 2:8, alguien que no haya leído. Muy bien, regáleme otra versión. Muy bien, regáleme una tercera versión. Muy bien. Obediente hasta la muerte. Cristo, hermanos, fue obediente hasta la muerte. Jesús siempre buscó hacer la voluntad de su Padre, hermanos. Algo que muchos discípulos tuvieron que aprender. Algo que muchos de nosotros tenemos que aprender, porque no nos gusta obedecer. No nos gusta obedecer, simplemente. Y más cuando vamos creciendo. Oye, te encargo esto, oye, oye esto, oye el otro. Pero yo ya soy grande. Ya no me trates como niño. Pero es que lo digo por tu bien. No, no, no. Yo ya crecí. Hermanos, importante es la obediencia. Estos discípulos van camino a Jerusalén. La Biblia nos muestra que obedecieron inmediatamente, porque ahora ya habían comprendido que no podrían hacerlo en sus propias fuerzas. 3 de ellos lo habían comprendido personalmente, porque 3 de ellos lo habían visto y vivido en carne propia en el Getsemaní. A 3 de ellos, hermanos, Cristo les dice y les ordena que no se duerman, y lo hace 3 veces. Y los 3 fallaron. Y las 3 veces fallaron. Ahora, estos discípulos, hermanos, ya no tendrían excusa. Yo quiero hoy decirte lo mismo si tú el día de hoy eres un hijo de Dios. Ya no tienes excusas. Hermanos míos, así empieza todo. Así empieza todo. Jesús en la cruz sufrió por todos nosotros. Jesús, hermanos, sufrió por mi pecado y ahora yo lo comprendo. Eso debe motivarme, hermanos, a obedecer lo que Cristo me diga. ¿Están de acuerdo? Eso debe motivarme, hermanos, a hacer lo que Cristo me ordene. Eso debe motivarme, hermanos, a vivir mi vida con obediencia. ¿Y por qué? Dirá usted. Porque obedecer, hermanos, a nuestros padres, a nuestras autoridades, a nuestros líderes, es una forma de honrar a nuestro Señor. Es una forma de honrar a nuestro Señor. Y aunque no lo creas, les doy un consejo, y más a los jóvenes el día de hoy. Jóvenes, obedecer facilita tu vida. Yo empecé a trabajar en una farmacia, hermanos, cuando tenía como unos 14 años, 13, 14 años. Empecé a trabajar y empecé a trabajar como mensajero. Y tenía una lista de actividades. Y decía ahí, lavar el baño, limpiar los aparadores, esto, otro y aquello. Y yo le decía a mi jefe, bueno, pero ¿por qué tengo que lavar el baño 2 veces si está limpio? Y él me decía, porque es una orden. Le decía yo, pero es que está limpio, lávalo. Y ese hombre me dejó una enseñanza, jóvenes, para toda mi vida. Él me decía lo siguiente, chaparrito, el que obedece no se equivoca. Tan, tan. El que obedece no se equivoca. Y ya siendo adulto, hermanos, ya siendo de 30 años, 30 años tenía en Bimbo, un día me dijo una persona, yo andaba en ruta de vendedor y me dijo, llévese esa camioneta. ¿Sí? Me subo a la camioneta y volteo a mi lado tenía un espejo y el espejo de este lado no lo tenía. No teníamos vista para atrás, los que trabajábamos en eso lo recordarán.
hermano Meni también se acordará, cuando traes una ven, no tienes vista para atrás, necesitas tus dos espejos laterales. Y no tenía esa. La orden que me dieron fue, llévate esa camioneta. Yo me salí a vender en esa camioneta. Cuando vuelvo, estaba el supervisor de seguridad, el supervisor de ventas, el gerente y el de mecánica, como 5 personas. Y me dice uno de los compañeros, ¿te van a poner una regañada? ¿Por qué? Están así los 5. Y me dicen, oiga, qué imprudente fue llevarse ese vehículo. Y le dije yo, no señor, usted me dijo, llévate esa troca. Yo vengo aquí a obedecer. El gerente dijo, puedes irte, Heriberto. Así de sencillo. Así de fácil. Ya luego supe que le pusieron una regañada al que me dio la orden. Yo obedecí. Jóvenes, el que obedece no se equivoca. Hagan caso. Obedezcan. Hermanos, en la vida espiritual, el que obedece no se equivoca y el Señor marca pautas. El Señor marca formas. Y créanmelo, el Señor no se equivoca. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Así empieza todo, hermanos. Pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba y ustedes van a confirmar. Si su jefe, si su autoridad les da una orden y les sigue instrucciones, ustedes no se van a equivocar porque simplemente solo síganles, como lo están haciendo los discípulos en Hechos. Seguimos adelante. Hechos 1:13, por favor. Fuerte. Hasta ahí, Cristian, gracias. Versión Dios habla hoy dice lo siguiente. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Esa es más entendible para nuestros días el día de hoy. ¿Están de acuerdo? Entonces los discípulos obedecen. Llegan a Jerusalén todos juntos, pero déjeme que le explique este versículo. ¿Qué es el aposento alto? ¿Qué era un aposento alto? Era común, hermanos, que tuvieran recámaras en la parte de arriba. ¿Sí? Era común que en la parte de arriba de la casa hubiera como una especie de sala. Ese era un aposento alto. Estos aposentos altos tenían distintos usos, dice Pastor John MacArthur. A estos aposentos altos no entraban niños. Se usaban para meditaciones, para la oración, para los devocionales, incluso, agrega MacArthur, cuando alguien moría se ponía en este lugar. Entonces, el aposento alto era una sala de usos múltiples. ¿Sí? Hay varias cosas importantes aquí, hermanos. Porque hay veces que la gente enseña que los discípulos estaban escondidos en el aposento alto. La Biblia no dice eso. ¿Sí? Ellos se reunían en el templo. Ellos entraban y salían de este lugar. Otra cosa muy importante. Lo que leyó Cristian fue una descripción de 11 discípulos, ¿sí o no? Pero había más personas. Así empieza todo, hermanos. ¿Cómo? En un lugar donde se reúnen hijos de Dios. Así empieza todo. En un lugar donde van personas a reunirse para ser edificadas. En un lugar donde discípulos buscan estar unánimes en un mismo sentir. En ese aposento alto, hermanos, se estudiaba y se oraba. Y aquí me dio un poquito de sentimiento mientras preparaba el tema, hermanos. Y les traía, insisto, a veces traigo cualquier cosa de imágenes y ahora traía imágenes como para enfocarlos un poquito más. ¿Y por qué digo que vino a mi mente? Cuando nosotros comenzamos este ministerio,
Nosotros lo empezamos en un aposento alto. Insisto, me dio sentimiento. ¿Se acuerdan, hermanos? Esta obra lo empezamos, hermanos, en un aposento alto. Lo empezamos en el segundo piso de la casa de la hermana Luz. Una terraza, hermanos, que se usaba para reuniones y cumpleaños. Una terraza que se usaba para poner a los perros. Una terraza que se usaba para guardar tilichas. Ahí nos mandó el Señor. Ahí nos mandó el Señor. Nunca lo voy a olvidar, hermanos. Nunca lo voy a olvidar. Cuando mi esposa y yo dijimos a nuestra hermana Luz y a nuestra hermana Tania en aquellos años, nos vamos a ir de la congregación, vamos a abrir una obra. Mi esposa y yo pensábamos iniciar en casa. Decía mi esposa, pues en la casa empezamos, y yo le decía, empezamos tú y mis dos hijas y yo. Y dijo Luz, si mal no recuerdo, ahí está la casa. Ahí está el segundo piso. Ahí está la terraza. Le damos una barrida, le damos una limpiada, ahí empezamos. Así empezó todo, hermanos. Así empieza todo. Una terraza, insisto, hermanos, donde nos mandó el Señor mientras estaba listo esto que estamos teniendo hoy. Ahí nos reuníamos para orar y estudiar. Si mal no recuerdo, y estoy haciendo esto en conmemoración, aquí tenemos 7 años, esta semana cumplimos 7 años. Creo que fuimos 18 personas la primera vez, si mal no recuerdo. El primer día, hermanos, fuimos 18 personas, de los cuales varios o algunos ya no están entre nosotros. Unos ya partieron con el Señor y otros pues se fueron a otro lugar. Pero 7 años ya, hermanos, donde obedecimos lo que el Señor nos dijo, donde cumplimos, hermanos, con lo que el Señor nos pidió, donde obedecimos a un llamado del Señor. Porque más de uno me decía, pues vete a otra iglesia, pues no pasa nada, pues sigue aprendiendo. No, el Señor me mandó a abrir una obra. El Señor me mandó. El llamado está. Ahora hay que cumplirlo. Fácil, ¿no? Sencillo, ¿no? Obediente, sí. Sigamos adelante. Hechos 1:14. Hasta ahí viví. Así empezó todo, hermanos. Así empieza todo. Perseverando. Perseverando. Palabra griega. Proscartereo. Proscartereo. Hace referencia, hermanos, a asistir constantemente. Hace referencia, hermanos, a atender con insistencia. Hace referencia a una manera interactiva. Pero sobre todo, hermanos, demostrar una fuerza constante, perseverando. Significa literalmente prevalecer a pesar de las dificultades en una dirección fija. Lo he dicho en muchas ocasiones, hermanos. Desde este mismo lugar, nosotros vamos para allá. Nosotros vamos a servir al Señor de esta manera. Nosotros vamos a obedecer lo que dicen las Escrituras. Nosotros nos vamos a concentrar en enseñar la palabra. Si alguien quiere ir con nosotros, vamos para allá. Pero vamos a ir así. Si no quieren ir así, Dios que me los bendiga. Y sean de bendición en cualquier otro lado. Si no quieren ir así, que Dios los lleve, Dios los guarde y oraremos por ustedes. Pero nosotros vamos a obedecer la palabra. Y vamos a obedecer como la palabra nos enseña. Y vamos a obedecer como la palabra nos señala. Vamos para allá. ¿Quieres ir conmigo? Agárrense de la mano. Y perseveremos. Perseveremos, hermanos. A pesar de las dificultades. A pesar de que de pronto seamos 60, 70 y de pronto 30. No me importa.
porque obedezco a mi Señor y prefiero quedar bien con Dios que con el hombre. Perseverando, hermanos. Así empieza todo. Así empieza todo. Eso buscamos en este lugar. Y es lo que yo te recomiendo el día de hoy. Así empieza todo lo que te propongas. Persevera en todo, mi amado. En la escuela, en lo laboral, en lo físico, en lo deportivo. Persevera, persevera, mantén, prevalece, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. Pongo un ejemplo. Voy a empezar a correr todos los días a las 5 de la mañana. Ya lo dijiste. Ahora, persevera, porque mañana pasado te va a dar flojera. Porque mañana pasado vas a batallar. Porque el carro se va a descomponer. Por esto, por lo otro. Va a haber un montón de dificultades. Va a haber un montón de obstáculos. Pero si tú perseveras, lo vas a lograr. Perseverar, hermanos. A pesar de todo. Así empieza todo, hermanos. Y si así empieza todo en lo físico, imagínate en lo espiritual. Persevere, mi hermano. Persevere. Porque así empezó todo. Y aquí nos dice el pasaje que estamos estudiando. Con 11 discípulos y varias personas más reunidas en un mismo sentir. Escuchen bien, ¿eh? Esto que les voy a decir a mucha gente no les gusta, pero es la verdad. Hay algo fundamental. La escritura dice que se reunieron en el aposento alto, mencionó los 11 discípulos y otras personas. Ojo, estos 11 discípulos no dijeron, bueno, vámonos a Jerusalén, nos juntamos en el aposento alto y vamos a empezar a hacer manuales para el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver los métodos a utilizar, a ver qué se usa ahorita en Jerusalén para traerlo y que nos funcione y que crezca. Ellos no discutían eso, hermanos. Menos métodos. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué método usaremos para crecer como discípulos? No hacían eso. Tampoco, hermanos, nos muestra que los discípulos, bueno, pues sabes que yo voy a escribir un libro con mis vivencias de Cristo. Mi relación con Cristo por Mateo. Los 11 pasos que me enseñó el maestro Juan. Los milagros de Jesús. El celote. No dice eso, hermano. No dice eso. Ellos perseveraban en oración y ruego. En oración. Así empieza todo. Así empieza todo, hermanos, en oración. ¿Y por qué debe empezar así todo? Dice Pastor Paul Washer lo siguiente. La carne odia la oración. La carne odia la lectura de la palabra. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer lo que la carne odia. Debemos orar, hermanos. Debemos leer la palabra. Para los que escucharon el tema que compartió Julio el miércoles, él dijo algo que me gustó. Oración y palabra. Porque descuidar una de las dos nos puede, hermanos, hacer también legalistas. ¿Sí? Irnos por la pura letra, sin la oración, nos puede hacer orgullosos. Y debemos tener cuidado. Oración. Una vida de oración. ¿Dónde dice, hermano Eri? Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículos del 16 al 18, por favor. ¿Qué dice, hermanos?
Gracias, hermana Angelita. Regáleme otra versión, por favor. Gracias, Leo. Orad sin cesar. Ested siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermano Eri, pero es que no sé ni qué decir. ¿Cómo oro? ¿Qué es orar? Es platicar con Dios. Eri, pero una plática requiere de dos. Dios no te va a contestar tal vez audiblemente, pero te contesta por medio de la palabra. Orar, orar. Es algo que va a ir avanzando, es algo que va a ir creciendo. Al principio le vas a decir, Señor, aquí estoy. Enséñame cómo, guíame cómo, dime cómo. Algo que aprendí igual hace tal vez 30 años. En una ocasión le dije a la esposa de mi pastor, fíjese hermana, que en la noche no tenía ganas de orar. Y ella me dijo, cuando pase eso, Heriberto, dile al Señor, Señor, hoy no tengo ganas de orar. Ya oraste. Amén. ¿Me explico, hermanos? Orad sin cesar. Es algo que usted va cultivando, es algo que usted va aprendiendo, es algo en lo que usted va avanzando, pero así empieza todo. Así empieza todo, hermanos. Así lo hicieron los discípulos, orando. La oración es fundamental, hermanos, porque es por medio de la oración que tú vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Es por medio de la oración. Así empieza todo, hermanos. ¿Por qué, hermano Eri? Porque la oración, mi amado, cambia tu forma de ver las cosas. ¿En serio? Pero para eso necesitas la palabra. Y permítame que me salga un minutito del tema haciendo un paréntesis. ¿Por qué es importante? En una ocasión, yo escuchaba una persona famosa, lesbiana, y ella decía, mira, antes de yo tomar esta decisión, dice, yo le decía a Dios, ayúdame, dime si debo hacer o no esto, dime si estoy mal en hacer esto o no. Y ella decía, pero Dios no me contestó. La respuesta está en la Biblia. Si ella hubiera leído la Biblia, hubiera encontrado muchos, no solo uno, versículos que le hubieran ayudado a su duda. Oye, ¿está mal? Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que al reino de los cielos no entrarán homosexuales, borrachos, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones. Simplemente el error de esa persona fue que le preguntó a otro igual. ¿Y qué consejo le iba a dar? No, pues a lo mejor así te hizo Dios. La respuesta a la oración está en la comunión con el Señor. Pero la comprensión de la oración está en el estudio de la palabra. ¿Sí, hermanos? Vuelvo al tema. Estas personas se dedicaban a orar, a orar, a orar, a orar. El Señor advirtió en todo momento la importancia de la oración. Que vuelvo al Getsemani. El Señor les dijo a sus discípulos, a tres de ellos, si mal no recuerdo, Pedro, Santiago y Juan, les dijo, aquí quédense y oren mientras vuelvo. ¿Sí? Pero dio una advertencia a Cristo para que no sean tentados. Oren para que no sean tentados. Se va Cristo, vuelve y están dormidos. Oren para que no sean tentados. Se va Cristo y vuelve y están dormidos. Oren para que no sean tentados. Se va Cristo y vuelve. ¿Qué pasó con ellos? Fueron tentados.
¿De acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque no oraron, porque no obedecieron, porque ganó su carne. Cualquiera puede decir, hermano, pues es que les dio sueño, es normal que la gente duerma. Bueno, literalmente, si nos vamos a ese pasaje, ellos debieran estar despiertos, porque era costumbre y era tradición que debían velar esa noche haciendo memoria de lo que el Señor había hecho en Egipto cuando pasó la muerte sobre los dinteles de las casas. Pero se quedaron, pero no dejaron. La tentación les ganó por no obedecer. Mire, Hechos es precioso, hermanos, pero hay algo muy importante. Gente orando con la palabra oración aparece 31 veces en el libro de Hechos. La oración, hermanos, es mencionada en 20 de los 28 capítulos de Hechos. Así empieza todo. La iglesia primitiva empezó orando, pero siguió orando, hermanos. Volvamos a Hechos 1:14. Se los leo. Todos estos perseveraban en oración unánimes. Unánimes. Así empieza todo, hermanos. Es fundamental que la iglesia esté unida. Es clave, hermanos, que la iglesia esté unida. Dice un pastor, convivir en unidad es una manera de honrar la cruz de Cristo. Eso es muy cierto, hermanos. La iglesia desunida es un mal ejemplo para los que lo rodean. ¿De acuerdo? Una iglesia, hermanos, dividida muestra un mal testimonio. Los discípulos habían aprendido, pero si usted recuerda bien, hermano, estando en tierra, cada uno de los discípulos tenía intereses distintos, a tal extremo que de pronto dos hermanos llegan y le dicen, oye, maestro, queremos pedirte algo. A ver, díganme, Juan y Santiago. Pues queremos pedirte que en tu reino, este esté a la derecha y yo a la izquierda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué les dijo Cristo, hermanos? ¿No saben lo que piden? Y luego dijo algo que enseñó Dago hace poquito, ¿verdad? ¿Son ustedes capaces de ver esto? En ese momento no entendía. Ya nos enseñó Dago que la copa era juicio. Y usted puede decir, esos dos se pasaron de lanzas. Cada quien buscaba, hermano. Porque la Biblia nos muestra que los otros la hicieron de emoción, ¿sí o no? Entre ellos se pusieron a ver quién iba a ser el mayor, ¿sí o no? Cada quien buscaba para su lado, hermanos. Cada quien buscaba sus propios intereses. Lo de estos hermanos era una petición egoísta, hermanos. Esa petición no era unánime. Ellos buscaban lo suyo propio, pero los otros también. ¿Por qué? Porque se enojaban, porque buscaban tener el lugar de privilegio. Eso pasó antes. Pero ahora la Biblia nos muestra que estaban unánimes. El original es bien importante, hermanos. Unánime. Significa fe en un mismo sentir y un mismo corazón. ¿Sí me escucharon? Fe en un mismo sentir y un mismo corazón. La palabra unánime, hermanos, aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, 10 en Hechos. Imagínate la importancia de la unidad. Imagínate la importancia de estar unánimes. Así comienza todo, hermanos. Una iglesia no puede avanzar si está dividida. Una iglesia no puede avanzar si los miembros de la congregación no estamos en un mismo sentir. Una iglesia, hermanos, no puede crecer si no hay unidad. Dios quiere, hermanos,
en nuestra congregación siempre haya eso. Estemos, hermanos, en unidad, en nuestras oraciones y nuestras peticiones, que nuestros anhelos y nuestros objetivos sean unánimes. El martes que escribí a mi esposa eso en el grupo, como 6 personas escribieron esto que estoy hablando. Que así sea, que estemos unidos, que la obra avance, que la obra crezca. Hermanos, necesitamos estar unidos. Necesitamos, hermanos, comprender que dejar que sea el Espíritu Santo quien nos dirija para someternos a la voluntad de Dios. Entonces, sigo adelante, ¿eh? Estos oraban, perseveraban, unánimes. Los 11, ahora voy a dar un brinquito al tema, que es bien importante. Se los leo. Hechos 1:14. Ya leímos los 11 discípulos. Sí, en el 13. En el 14. Estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Con las mujeres y María, la madre de Jesús. Hay que aprender bien importante esta parte, hermanos. Es bien importante esta aclaración. Y María, la madre de Jesús. ¿Sí? Esta es la última vez que se menciona el nombre de María en la Biblia. No aparece más. Esta es la última vez que se menciona a María en el Nuevo Testamento. Ahora bien, las mujeres. Las mujeres siempre van a ser importantes, hermanos, en el ministerio del Señor. Nunca he enseñado y nunca he dicho que la mujer no vale. Sería un error. Porque desde un principio el maestro enseñó. Y la Biblia nos muestra que mujeres seguían a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que muchas mujeres se han olvidado de su rol, buscando atender un rol que no les corresponde. ¿Sí? Había mujeres. La Biblia menciona, por poner ejemplos, María Magdalena, María la madre de Jacobo, menciona a una Juana, María la esposa de Cleofas, Salomé, Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Sí? Estas mujeres y otras menciona la Biblia. Estas mujeres y otras eran seguidoras de Jesús. Estas mujeres se reunían también con los discípulos para aprender. Ahora le mencioné María, la madre de Jesús. Aquí, hermanos, así es como comienza todo. Reconociendo lo que realmente María es. ¿Sí? Dando el lugar que realmente María debe tener. María no es mediadora. María no es intercesora. María fue un instrumento de Cristo. ¿Sí? Pero María en uno de los evangelios reconoce la necesidad del Salvador. Es bien importante que lo comprendamos. A ella, hermanos, nunca se le exalta en la Biblia. Se exalta al hijo que nació de ella. Pero aquí vemos a María, hermanos, con la iglesia naciente. Pero yo les he enseñado que en la Biblia, cuando se describía algo, se describía por orden de importancia, ¿se acuerdan? Y la importancia es muy clara, hermanos. Nuestro fundamento y nuestra base es en base a los hechos apostólicos. ¿Sí? El fundamento es Cristo. ¿Sí? Y después los apóstoles. Aquí lo dice. Aquí lo pone. Ella misma, insisto, necesitó ser redimida, igual que todos los otros. Igual que los demás. Aquí se ve con la iglesia naciente tomando su rol. ¿Cuál era su rol? Orar unánime junto con los discípulos. No dice la Biblia, no dice que los discípulos oraban a María para que María, ¿están de acuerdo? No dice.
Y aquí estaba viva María. O sea, ¿sabes qué, María? Somos los 11 discípulos, pues es tu chavo. Mira, necesitamos que le pidas esto, esto, esto y esto. Intercede. Acabo te va a escuchar a ti más. No dice. Unánimes. Un mismo sentir. Como discípulos. Es un error teológico, hermanos, decir que María es corredentora con Cristo. La Biblia no dice nada de eso. Ella no tiene parte en la salvación, hermanos. Fue bendecida, sí, entre las mujeres porque Dios así lo quiso. Pero lo vemos aquí y en otras partes, hermanos. Está entre los discípulos, pero no como superior. Es un error hacer una teología, hermanos, de que podemos ir a Cristo a través de María. La Biblia no lo enseña. Así empieza todo entonces, reconociendo la veracidad de las Escrituras. No es lo que Heriberto piense, no es lo que Heriberto diga, es lo que la palabra dice. ¿Sí? No, pero es que María es tan importante. No. La Biblia me enseña esto. Así empieza todo, insisto, reconociendo la veracidad de las Escrituras. Así empieza todo, hermanos, dejando de lado creencias o tradiciones sin fundamento. Es que así me enseñó mis padres, y así le enseñaron a mis padres, y así le enseñó, y así, así, desde mucho tiempo atrás. Bueno, pues nos enseñaron mal, porque la Biblia no dice eso. Voy a terminar el día de hoy, hermanos, el tema con otra cosa muy importante también. Algo con la que la iglesia tradicional batalla. Y aquí termino. 1:14 una vez más. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí le va, porque esto también le duele a muchos, sobre todo, insisto, a la iglesia tradicional. Una vez más, vamos al original para que nos abra el panorama. Hermanos, palabra griega, adelpos. Adelpos, ciertamente significa hermano, ciertamente significa alguien que cree lo mismo, pero adelpos significa un hermano nacido de los mismos padres o solo del mismo padre o de la misma sangre. Denota relación de sangre o pariente. ¿Sí? No eran hermanos en la fe, como dicen algunos. No eran hijos de José de otro matrimonio, como dicen otros. No. No eran primos de Jesús, como dicen otros. Como aquel que dijo, hermano, se me vino a la mente. Cuando dice uno que Pedro tenía esposa, dice, no. La Biblia no dice que Pedro tenía esposa. Dice que tenía suegra. No nos cerremos, hermano. Porque la palabra es clara. Ahora, ¿dónde fundamentamos lo que estamos hablando? Y aquí voy a terminar, ¿eh? Marcos 6:3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Cuando estén ahí me dicen, yo se los voy a leer, pero los espero, ¿eh? Marcos 6:3. Aquí vamos a terminar ya. ¿Están listos? Ahí va. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Hijo, hermano, y para que más duela. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No solo dice que tenía hermanos, nos regala los nombres de los hermanos. ¿Sí? Pero aquí va todavía un poquito más allá, hermanos. Porque aquí está haciendo una burla. El pueblo se burlaba de María. Yo les he dicho antes, María era la prostituta del pueblo, para ellos. ¿Sí? ¿A eso quién le va a creer, hombre, que salió embarazada del Espíritu Santo? Mira. ¿Sí?
Tanto que no decía el hijo de José, como era lo normal. ¿Sí? Se mencionaba este hijo de hombre. Mencionaban el nombre del papá. Pero aquí era tal la burla que mencionan a María, el hijo de María. ¿Sí? Y aquí está Jacobo, José, Judas, Simón, más hermanas. Mínimo 2. No es que María fue inmaculada, no. Pero la ignorancia es tal y querer defender una tradición es tal que se les olvida que tener muchos hijos para una mujer era bendición. Porque la Biblia sí lo enseñaba. Una bendición de Dios para una mujer era tener muchos hijos, hermanos. ¿Está quedando claro? Así comienza todo. Así debe comenzar todo, hermanos. Aprendiendo bien, reconociendo la necesidad de Cristo. Estos mismos hermanos de Cristo tuvieron que hacerlo. Ahora están orando unánimes. ¿Sí? Pero no por ser hermanos de Jesús fueron salvos toda la vida. Ellos tuvieron que reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Porque en su momento, estando Cristo vivo, lo juzgaban a loco. Antes que la Escritura dice, ¿te hablan tus hermanos y tu madre? Lo que buscaban era llevárselo porque pensaban que estaba. Cristo les dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Hermanos, así empieza todo. Aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, encontrando la necesidad de la salvación que en Cristo está. Cristo transforma vidas y es algo increíble, hermanos. Y lo dejó en la palabra para nosotros, porque Jacobo, el hermano de Cristo, después se convirtió en Santiago y tenemos una carta preciosa de él. Judas, que lo juzgaba loco, también lo encontramos en un escrito al final de la Biblia. En un inicio no creían a él, pero después lo aceptaron y reconocieron. Así empieza todo, hermanos, aceptando y reconociendo que Cristo es el Señor. Amén, hermanos. Ahí le vamos a dejar. Pónganse en pie, por favor.